Buenos días, yo estoy encantada de presentar a Lucas Avelar. Lucas es astrólogo, de formación también es químico y se interesó también en la física teórica. Pero yo lo que quiero resaltar de Lucas Avelar es que es un ser multifacético. Es bien interesante hablar con Lucas porque siempre nos va a contar algo muy generosamente de sabiduría. Buenos días, yo estoy encantada de presentar a Lucas Avelar. Lucas es astrólogo, de formación también es químico y se interesó también en la física teórica. Pero yo lo que quiero resaltar de Lucas Avelar es que es un ser multifacético. Es bien interesante hablar con Lucas porque siempre nos va a contar algo muy generosamente de sabiduría. Entonces le podemos preguntar de filosofía, de cuántica, de astrología, por supuesto, de la vida en general, de los viajes, y siempre va a ser muy generoso y muy profundo. Siempre nos enriquece tenerlos y siempre nos da mucha alegría también compartir con él. Entonces, bienvenido, Lucas. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Rose, por tu presentación. Muchísimas gracias a Eduardo, a Dinora, por esta invitación. Y bueno, hoy vamos a comenzar, les quería traer un tema que no es muy popular, porque a la hora de elegir temas, siempre nos gustan elegir temas más vinculados con el amor, más vinculados con emociones positivas, pero es absolutamente necesario echar una mirada y una reflexión un poco más profunda al problema de la agresividad. Y lo enuncio de esta manera, porque para la mayoría de nosotros la agresividad no es un ingrediente que recibamos con alegría. Para esta oportunidad elegí esta imagen de un colibrí, porque para la cultura maya el colibrí es el dios de la guerra. Entonces creo que es muy adecuado que preceda esta presentación, ¿no? Y lo primero que quería compartir con ustedes es la necesidad de hacer esta reflexión. Vivimos en unas sociedades que solo hay que abrir la tapa hay que abrir los periódicos o informarse para darnos cuenta que tenemos como humanidad bastantes problemas con la agresividad. Encontramos agresividad en las instituciones, agresividad en las relaciones, agresividad entre los países. Actualmente, lamentablemente, somos testigos de la barbarie y la brutalidad de la guerra. Tenemos toda clase de manifestaciones de violencia en nuestras sociedades. Por lo tanto, a pesar de que sea un tema incómodo, un tema que no elijamos de buena gana reflexionar, creo que es muy importante. El doctor, a ver si tenía, ahí va. No, quería empezar con una cita de Jung que decía, si algo anda mal en el individuo, algo anda mal en la sociedad. Y si algo anda mal en la sociedad, algo anda mal en el individuo. Por lo tanto, no podemos aislarnos de los problemas de agresividad que todos lamentablemente somos testigos. En la mayoría de los países que yo conozco, lamentablemente somos testigos de violencia familiar, de violencia hacia las mujeres. Yo vivo en España es un problema muy grave, el asesinato de mujeres a manos de sus parejas y sus exparejas, y creo que esto es bastante tristemente célebre en la mayoría, si no en todos los países. Por lo tanto, creo que hace falta echar una mirada, ¿no? Tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista personal, a esto que denominamos el problema de la agresividad. Y en primer lugar, vamos a buscar una definición interesante. Yo encontré, Clara Thompson, una gran psicoanalista, escribió, la agresividad no es necesariamente destructiva en modo alguno, brota de una tendencia innata a dominar la vida que parece ser característica de toda materia viviente. Solo cuando esta fuerza vital se ve obstruida en su desarrollo, se conectan con ella elementos de cólera, rabia u odio. Quiere decir que
si echamos una mirada al mundo natural, vamos a ver que existen plantas agresivas. ¿Quién no ha tenido una mala hierba en su jardín que es difícil de erradicar, ¿no? Y nos vamos 15 días de vacaciones y cuando volvemos el jardín está tomado por estas malas hierbas, ¿no? que parecen pulular de una manera muy agresiva. También encontramos que existen animales agresivos, existen virus agresivos, enfermedades agresivas. Y un poco ejemplificando lo que Thompson dice, todo lo que está vivo posee agresividad. Porque si no tuviese agresividad no podría estar vivo. Por lo tanto, no es un problema que podamos deshacernos de él fácilmente, erradicar la agresividad de nuestra vida y de nuestras sociedades. En cambio, lo que podemos hacer, y tenemos que trabajar en pos de esto, es a integrar esta agresividad, es a ponerla al servicio de nuestros valores y de nuestros objetivos conscientes. Desde un punto de vista más coloquial, podemos decir que la agresividad es la capacidad instintiva de saber qué es lo que se quiere y hacer lo necesario para conseguirlo. Por lo tanto, no es negativa en modo alguno, mientras que opere dentro del paradigma consciente de los seres humanos. No han pasado mucho tiempo desde la época en que teníamos una relación bastante perversa con esto, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que los padres hablaban con los maestros y les decían, si usted ve que mi hijo se porta mal, no dude, si le tiene que dar un coscorrón, un cachetazo, déselo, ¿no? Si hacemos una rápida encuesta solo entre los presentes, yo estoy totalmente seguro que la gran mayoría de nosotros en nuestra infancia ha sido víctima de violencia física, de violencia verbal. Por lo tanto, no es un tema que aparezca en la historia, ¿no? No tenemos que trasladarnos al siglo XV para tener un panorama de esto, ¿no? Cada uno de nosotros a lo mejor de alguna manera hemos sido víctimas, ¿no? de un uso de la agresividad no muy sano. Por lo tanto, creo que a pesar de que no es un tema que nos guste tocar, es un tema muy importante y muy necesario que reflexionemos, ¿no? La agresividad, como les decía, la agresividad sana sirve como una protección contra el ataque, por ejemplo, de los depredadores, ¿no? Cualquier cosa que te ataca, por supuesto, tú tienes herramientas para defenderte y esta herramienta es la agresividad. La agresividad también es un impulso positivo tendente a comprender y dominar el mundo externo. Es una fuerza interior profunda que nos proporciona el ímpetu necesario para aprender habilidades nuevas. Cada vez que ustedes se plantean aprender algo, aprender a conducir, aprender un idioma, aprender terapia floral, cada vez que se proponen algún objetivo consciente y focalizan sus energías para lograrlo, lo pueden hacer gracias a que poseen una cantidad de agresividad que les es innata. Por lo tanto, no podemos pensar en el individuo y en el desarrollo de los seres humanos sin la integración de nuestro lado agresivo. También es una fuerza que sirve como la base para lograr independencia, para ser un ser humano por derecho propio, para emanciparnos, para liberarnos de las personas que quieren dominarnos o protegernos en exceso. Bien, y la agresividad sana nos hace querer desplegar aquello que somos, aquello que estamos destinados a ser, aquellos logros que queremos obtener en la vida, para poder transformarnos en lo que realmente tenemos que ser. Bien. Dicho esto, podemos decir que cuando la agresividad de una persona está integrada, se vuelve un motor importantísimo y el combustible de la realización de alguien. También nos sirve para defendernos, como les decía, y también nos proporciona una sensación de potencia, de poder, de que puedo lograr cosas, puedo salirme con la mía, puedo aprender, puedo lograr concretar los objetivos que siempre he querido. También es una fuerza fundamental para el camino de la individuación, para transformarnos en individuos por derecho propio. O sea que, dicho esto, esta exaltación de la agresividad pareciera ser que, ¿cómo puede ser que tengamos problemas con todo esto, ¿no?
Y la verdad es que tenemos problemas con todo esto porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, no tenemos integrada nuestra agresividad. Por muchos motivos. Pueden ser estos motivos que tienen que ver con nuestra propia existencia, con nuestro camino de aprendizaje que venimos a hacer a este mundo. Muchas veces tienen que ver esta falta de integración de la agresividad con nuestra propia historia personal, con nuestra vida familiar, con la relación que hemos tenido o no tenido con nuestros padres. Por lo tanto, hay una larga lista de razones por las cuales la agresividad en nosotros puede ser que no esté del todo integrada. Pero que no esté del todo integrada no quiere decir que no se pueda trabajar para integrarla. Y esto es muy importante, casi les diría que es vital. Porque así como cuando integramos la agresividad es una fuerza tremendamente positiva y benéfica, cuando no la integramos es una fuerza peligrosísima, que puede, sin duda, hasta costarnos la vida. Cuando la agresividad no está integrada, esta imagen de este señor prendido fuego me llamó mucho la atención y quería compartirla con ustedes, porque muchas veces es un buen símbolo de lo que sentimos, de lo que nos pasa, ¿no? Cuando no está integrada, tenemos dificultades para saber qué es lo que queremos y cómo lo conseguimos. ¿Y tú qué quieres? Y no sé bien, ¿no? Y si no sé lo que quiero, mucho menos voy a saber cómo conseguirlo. Tenemos dificultades para defendernos, ¿no? Tanto sea no solo en el nivel físico, sino en el nivel de las relaciones, ¿no? Y a lo mejor tenemos relaciones que nos subyugan, que estamos bajo el poder de alguien, juntando toda clase de rencores, toda clase de enojos, ¿no? Tanto sea para nosotros mismos como para los demás. También los sentimientos de impotencia, de ira, de rencor, decoran nuestra alma cuando no podemos integrar esta poderosa fuerza. Y en las relaciones de dependencia son un claro ejemplo. No hay forma más corta de enojarse con uno mismo y con otro que intervenir en una relación de dependencia. Cuando tenemos una dependencia, solemos odiar aquello que tiene mucho poder sobre nosotros, ya sea una botella de alcohol, ya sea un marido o una mujer que nos domina, vamos juntando una gran cantidad de ira y un enojo muy profundo. Y como todos ustedes saben, está vinculado con la agresividad no integrada todo tipo de enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Por ejemplo, solo por citar alguna, la depresión, muchas veces las depresiones tienen que ver con enojos gigantescos que no hemos podido expresar y que no hemos podido integrar en nuestra vida. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de un duelo, el fallecimiento de un ser querido, la tristeza no es la primera emoción que constelamos. La primera emoción que constelamos es el enojo, porque por supuesto no queremos que nuestro ser querido se muera y sin embargo ha sucedido igual. Por lo tanto, esta sensación, esto de no quiero pero igual sucede, algo penetra en mi vida sin que yo le dé permiso, nos hace enojarnos muchísimo, ¿no? Y sabemos esto, ¿por qué? Porque muchas veces los familiares, ¿no?, se enojan consigo mismos y se enojan con Dios, se enojan con los médicos, se enojan con todo el mundo. ¿Por qué? Y porque algo que yo no quería que sucediera, sucedió igual. Por lo tanto, podemos listar en esto, y solo por decir algunas, todo tipo de trastornos de índole físico, ¿no? Todos escuchamos adjetivar ciertas enfermedades como agresivas, ¿no? Una urticaria agresiva, una eczema agresiva, un cáncer agresivo, ¿no? Nunca escucharon, ¿no?, que hay personas que en poco tiempo declarada la enfermedad fallecieron y decimos de este padecimiento que era un padecimiento muy agresivo. Por lo tanto, a pesar de que no es santo de nuestra devoción, es importante echarle una mirada. ¿Por qué adjetivamos como agresivas ciertas enfermedades? Y seguramente porque lo son. Y tiene que ver esto, no es una casualidad que alguien tenga un padecimiento agresivo. El padecimiento está expresando algo que la persona a lo mejor se pasó toda una vida sin poder expresar. Cuando estamos muy enojados,
Es un estado horroroso y no hace falta que se lo describa porque creo que en esta sala no hay nadie que alguna vez no haya estado muy enojado, ¿verdad? Y si no lo reconocen, yo iría más rápido a tratar de examinarlo. Por lo tanto, estos temas son muy importantes y pueden afectar muy negativamente nuestra calidad de vida y nuestra salud. En la consulta no es frecuente que un paciente entre diciendo, mire, yo vengo a verlo porque tengo problemas de agresividad. Generalmente utilizamos los seres humanos mecanismos compensatorios, sublimamos los problemas, ¿no? En general, cuando yo recibo a alguien nuevo y me cuenta que viene a verme porque quiere profundizar y quiere desarrollar su lado más espiritual, cuando me dicen eso por primera vez, probablemente yo empiezo a sospechar que hay grandes problemas de agresividad. Sobre todo cuando alguien es muy amable, ¿no? Cuando alguien es excesivamente amable, encantador, ¿no? Es larga y oscura la sombra de tanta amabilidad. Bien, lo podemos ver todo el tiempo, en nosotros y en muchísimas personas, a través de una cantidad de actitudes que las vemos cotidianamente y que muchas veces las reconocemos o las identificamos como partes de la personalidad de alguien, y realmente no lo son. ¿Cuántas veces hemos visto personas que guardan un odio frío, ¿no? Un rencor poderoso? El espíritu crítico, alguien que es extremadamente crítico, detrás de esa crítica despiadada, hay muchas veces es una forma encubierta de agresividad. También lo encontramos con la autodestructividad, ¿no? Cuando las personas focalizamos nuestra ira contra nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto casos y nosotros mismos que nos preguntamos, ¿por qué te haces esto? ¿No? ¿Por qué te haces semejante cosa? ¿Por qué me hago determinadas cosas? ¿No? Es como si me pusiese una diana en el centro de mí mismo y apuntara todos los dardos y todas las flechas contra mí. También lo vemos en el sarcasmo, ¿no? Cuando las personas utilizan el sarcasmo de una manera excesiva, ¿no? De una manera ácida. Los comentarios ácidos y sarcásticos también esconden una agresividad no reconocida. Las personas se irritan del resentimiento, los gruñidos. ¿Vieron? Cuando hay gente que no se queja, pero va haciendo sonidos, onomatopeyas, ¿no? Y le dices, el sábado vamos a comer con mis amigos. No llega a decirte, no tengo ganas, no quiero, ve tú sola, ¿no? Pero empiezan, es como un perrito que está gruñendo todo el tiempo, ¿no? Bien. Las cavilaciones, cuando alguien se pone, no está cavilando, está como maquinando algo, ¿no? Es como un estratega, ¿no? Es como, está planeando una guerra, me hace acordar a la diosa Atenea, la diosa de las estrategias de la guerra, que está pensando, cavilando todo el tiempo. Disfrute de la violencia a través de terceros, ¿no? Solo hay que ver el éxito que tienen las películas donde hay muchos tiros, muchos asesinatos, ¿no? Mientras más sangrienta es la película, más larga es la cola de gente tratando de entrar al cine, ¿no? Y parece ser que es ofensivo para ciertas personas ver espectáculos o películas donde no haya sangre, ¿no? Esto lo pueden ver en los cines, lo pueden ver en la predilección que tenemos por ir a ser testigos de acontecimientos y escenas de violencia extrema, como si no nos alcanzara mirar en la primera página de los periódicos, ¿no? El desdén, cuando criticamos y rechazamos de una manera muy ácida cualquier tipo de manifestación que no tiene por qué causarnos semejante cosa, ¿no? Cuando miramos con desdén, con asco, determinado tipo de actitudes tanto en nosotros como en los demás. El sabotaje pasivo, esto es muy importante, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, cuando invitas a alguien a algún acontecimiento, ¿no? Y no te dice que no quiere ir, te acompaña, pero de mala gana, decimos, ¿no? En Argentina. Entonces todo le parece mal, el restaurante es feo, es pequeño, la comida le falta sal, todo está mal, ¿no? Entonces, bueno, detrás de
esa negatividad permanente también existe una alta dosis de agresividad no reconocida. Las fantasías agresivas, es muy interesante esto. Yo esto lo veo mucho y lo escucho mucho en las plazas donde juegan los niños, ¿no? Cuando un niño no hace exactamente lo que la mamá o el papá quiere, ¿no? Dice, ven para aquí porque si no vienes ahora mismo, cuando vengas te arranco la cabeza del cuerpo, ¿no? Es decir, ¿en serio? Es verdad, ¿no? Es terrible, es muy peligroso esto, porque el padre o la madre sabe que no va a hacer esto, que no va a decapitar a su hijo, pero el único que no lo sabe es su hijo, con lo cual es muy peligroso para la salud emocional del niño, ¿no? La crueldad, ¿no? ¿Cuántas veces vemos manifestaciones de crueldad extrema, por ejemplo, con los animales? Por ejemplo, cuando vemos personas castigan a sus animales de compañía violentamente, ¿no? O cuando los tiran de manera, o sea, cuando somos realmente crueles, por ejemplo, con animales, y ni hablar con personas, ¿no? La crueldad es un inequívoco síntoma de agresividad. Bien, la amargura, cuando estamos amargados, cuando nada nos viene bien, nada nos contenta. La amargura también nos habla de una agresividad añeja, rancia, algo que está en nosotros desde hace mucho tiempo. Ah, perdón, sí. ¿Me quito este? Ah, ok. Vale. El mal humor, el mal humor que es bastante típico en nosotros, ¿no? Que no nos gusta reconocer, pero que sí, de vez en cuando tenemos muy mal humor y contestamos mal, ¿no? Y tratamos muchas veces mal a las personas, a personas que no nos han hecho nada, ¿no? Pero estamos de mal humor. Y lo justificamos, ¿no? Lo justificamos con tengo mal humor, es demasiado temprano, no he tomado café, yo no tendría que estar acá y acá estoy, y entonces, ¿no? Estoy filoso. El espíritu vengativo, la maledicencia, ¿no? Cuando pensamos mal en alguien, ¿no? Las fantasías agresivas también es muy importante, ¿no? Es decir, cuando le preguntas a alguien, ¿y tú qué sientes al respecto de esto? ¿Qué te gustaría hacer? Y a mí me gustaría agarrar un arma y matarlos a todos, ¿no? Es decir, por supuesto esta persona no va a hacer esto, pero sin embargo compensa, mediante una fantasía, una cantidad de agresividades que no puede exonerar de otra manera. Entonces, y estos son algunos de los síntomas que pueden revelar la profunda agresividad que guardamos en nuestro corazón. Por lo tanto, no estamos condenados. Ninguna de todas estas cuestiones es parte de la personalidad de alguien. Los seres humanos no somos malos por naturaleza, no nos gusta hacer daño por naturaleza, ni a otros ni a nosotros mismos. Pero, sin embargo, solo hay que ver cómo el actual estado de las sociedades lo hacemos. Por lo tanto, no tenemos que hacer de la patología identidad. Alguien no es malhumorado, alguien no es malo. Es muy importante no identificarnos con cosas que no son nuestras, ¿no? Y que no tienen tanto que ver con la realidad de nuestra alma, sino que tienen que ver con el resultado, a lo mejor, de antiguas heridas, y que son muy importantes de poder trabajar con ellas, porque restan enorme cantidad de calidad de vida en nuestra vida. Y, como les decía, también pueden acelerar nuestra muerte. Sí, muchísimas. Se me ocurre, por ejemplo, la culpa hacia mí misma o hacia otros también es una forma de agresión contenida. Claro, la autoagresión es el resultado de una fastidiosa combinación de agresividad y culpa. Después vamos a hablar de esto. Bien, todos, por más que nos haya criado una mamá maravillosa y un papá maravilloso, no dejaban de ser seres humanos ese papá y esa mamá. Por lo tanto, como todos seres humanos, somos perfectamente falibles, ¿no? Y entonces, seguramente, nunca fuimos complacidos en tiempo y en forma. En algún momento siempre
no tuvimos lo que necesitamos, lo que queríamos, y de niños nos enojamos muchísimo. Este enojo lo llevamos todos metidos en nuestro corazón. Entonces, todos llevamos un niño o una niña furioso dentro de nosotros. Y esto lo podemos ver en nuestras manifestaciones, ¿no? Cuando la vida toca estos núcleos, ¿no? Cuando toca a nuestro niño interior enojado, tenemos actitudes desbordadas y provocamos escándalos y hacemos cosas que después nos arrepentimos, ¿no? Decimos, ¿por qué invadí el despacho de mi jefe a decirle no sé cuántas cosas, ¿no? Cuando el hombre lo único que me dijo es que si trataba de llegar temprano a partir de mañana, ¿no? Bueno, pero sin embargo toca ciertas fibras, ¿no? Ciertos resabios agresivos y donde nuestro niño colérico sale cortando cabezas. Sale, bueno, emitiendo todo, a lo mejor todo el enojo y la furia que venimos juntando desde que éramos niños. Esto tiene mucha importancia porque después van a resurgir estas emociones cada vez que nos sintamos no reconocidos, no tomados en cuenta, sin una devolución amorosa, ¿no? Cuando necesitamos la aprobación de figuras de autoridad y no las conseguimos, ¿no? Y entonces pasa de ser nuestro héroe, pasa a ser al villano más temido, ¿no? Entonces, esta cólera infantil que tenemos todos en el corazón, no importa qué edad tengamos, lo llevamos. Y es muy importante y fundamental que tomemos algún tipo de contacto con esto. La agresividad no se va a ir sola, ¿no? Las manifestaciones no integradas de la agresividad las podemos reprimir y sería una de las peores cosas que podamos hacer. ¿Por qué? Porque van a terminar afectando muy negativamente nuestra vida. Esto tampoco significa la necesidad de actuar nuestra agresividad, ¿no? Justamente la clave es la palabra nuestra, ¿no? Es nuestra agresividad. Por lo tanto, si hay alguien que tiene que vérselas con ella, somos nosotros mismos. Bien. Hay una cuestión importante en cuanto a la intensidad, ¿no? Se habrán dado cuenta que las personas no nos enojamos con la misma intensidad, ¿no? No es lo mismo que una señora me pise el pie en el metro en hora punta cuando el vagón está lleno de gente, que mi marido me dé una paliza todos los días, ¿no? Evidentemente, la cuestión de la intensidad de mi reacción agresiva es muy importante. Cuando somos niños pequeños no tenemos formado un núcleo yoico, no hay un yo formado. Y por lo tanto, el yo no está lo suficientemente operativo para ayudarnos a integrar estas emociones. Mientras más pequeño es el niño, menos formado tiene el yo y por lo tanto está más a expensas de emociones abarcativas. Para un niño pequeño de 6 meses de edad, cuando está enojado, está muy enojado, cuando no le dan el biberón, cuando tiene frío, cuando le duele algo y llora, ¿no? Y si uno lo deja llorar, cada vez su desesperación aumenta y patalea y mueve los brazos. Ese angelito que está en la cuna no tiene la habilidad motriz ni la fuerza física, porque si la tuviera, sería un psicópata. O sea, le cortaría la cabeza a todos los que están en la casa. Entonces, quiere decir, esto es algo muy importante. Cuando no está evolucionado el yo, nuestros enojos son totales, ¿no? No estoy enojado con una cosa en particular, no me enojo con la señora que me pisa el pie en el metro, sino que mi enojo es completo, estoy furioso, ¿no? La furia es abarcativa y completa. Por lo tanto, esto es muy importante, ¿no? A veces estos enojos son tan intensos, tan fuertes, porque tienen su origen en épocas y etapas muy tempranas de nuestra vida. No es lo mismo que se enoje un adulto, que tiene un yo ya diferenciado y establecido, que el enojo de un niño pequeño, el enojo de un bebé. ¿Cuántas veces vemos en las actitudes cotidianas personas que se enojan y se ponen furiosas como niños, ¿no? Y entonces absolutamente todo está mal, la furia los compromete por entero. Por lo tanto, la cuestión de la intensidad de nuestros enojos es muy importante y está directamente relacionado con el desarrollo del yo de alguien.
Cuando alguien tiene un yo desarrollado, esa persona puede estar enojada, pero no es el enojo. La identificación total y completa con el enojo se produce gracias al escaso desarrollo del yo. Bien, en psicoanálisis, y todos los psicoanalistas presentes, disculpen la intromisión, cuando somos muy chiquitos, esta enorme furia, ¿no? Creo que fue Freud el primero que le llamó la furia del ello, ¿no? Y a través de la individuación y de la formación del núcleo yoico podemos empezar a formar este yo y por lo tanto se puede enojar el yo, pero no se es el enojo. Hay muchas diferencias en cuanto a esto. Bien, la agresividad en la consulta. Este es un tema encantador, me encanta este tema. Yo he hablado con muchísimos terapeutas florales y muchos me dicen, yo tengo muchos pacientes y trabajo con mucha gente que le pasan muchas cosas distintas, ¿no? Entre ellas muchísimas cantidades de agresividades de todo tipo y color. Y hablo con muchos terapeutas que me dicen, a ti te tocan unos pacientes súper raros. Me dicen, yo hace X años que trabajo y la verdad es que nunca jamás me tocó un paciente que estuviese muy enojado. Le dije, ¿cómo haces? ¿Qué pasa? ¿No? Lamentablemente, a veces nosotros imprimimos un determinado color en nuestras terapias, ¿no? Yo escucho mucho hablar del amor, ¿no? Hablamos del amor, del alma, ¿no? Son conceptos maravillosos y sin duda de una utilidad sin límite, ¿no? Pero hay que entender que todo el mundo no está en ese punto. Entonces, cuando nosotros tenemos un discurso tan amoroso y tan de la nueva era, lo que estamos haciendo es distanciarnos del paciente, ¿no? El paciente dice, ¿qué le voy a contar yo a esta señora o a este señor que quiero matar todos los días a mi marido cuando me habla del amor? Se ve que vibra muy alto, no me va a entender, ¿no? Entonces, a veces en nuestro discurso es un poco elitista, ¿no? Es como que le hablamos a gente muy evolucionada, ¿no? Y entonces dejamos afuera a los que no están aparentemente tan evolucionados como nosotros, ¿no? Cosa que no es así en modo alguno. Una vez me dijeron algo importante, me dice, Dios te dio 2 orejas y una boca para que escuches el doble de lo que hablas, ¿no? Y esa es buena idea, esa es una buena idea. En mis terapias, mucha gente dice, no está el problema de la agresividad, ¿no? El paciente nunca tiene ninguna manifestación agresiva con el terapeuta, ¿no? Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿Vieron alguna vez que cuando le dan un frasco de flores al paciente, el paciente viene dentro de 2 o 3 semanas y te dice, no he tomado las flores porque las apoyé encima de una ventana y se cayó de un cuarto piso, se rompió la botellita, ¿no? O dejé la botellita en el coche y le pasó un camión por encima? Bien, sobre todo en las etapas iniciales de la terapia, para el paciente, la botellita eres tú. La botellita es una extensión del terapeuta, ¿no? Entonces, cuando el paciente rompe la botellita, la abandona, le pasa un camión por encima, bueno, todo eso en su propia fantasía inconsciente te lo está haciendo a ti. Entonces, para que elimines esta idea de que en tus terapias no existe la agresividad, sí que existe, sí que existe, ¿eh? Por supuesto, no es consciente, no es que te dice, te quiero pasar con un camión por encima, no. Pero la botellita es una representación tuya. Todo lo que le pase a la botellita es, a lo mejor, el deseo inconsciente del paciente en hacértelo a ti. Por no hablar de manifestaciones claramente agresivas, como por ejemplo, llego sistemáticamente tarde a la consulta, no te pago, no tuve tiempo de pasar por el cajero y a lo mejor el cajero está en la planta baja, ¿no? O sea, que pasó por la puerta, pero no tuvo tiempo, ¿no? Hay una incontable cantidad de actitudes que manifiestan clara agresividad en la terapia, por más que después empecemos a hablar del amor, de Dios y del Espíritu Santo, ¿vale? Bien, por lo tanto, ¿hay agresividad de parte del paciente hacia el terapeuta? Por supuesto.
Y esas emociones que se transfieren del paciente al terapeuta son tremendamente importantes. Los que saben mucho de estas cosas le llaman transferencia. ¿Por qué se transfieren? Pero no existe solo como una autopista de doble sentido, no van en un solo sentido. También existen emociones que los terapeutas contratransferimos al paciente, ¿no? Que es absolutamente natural. Ustedes imagínense que yo me acabo de divorciar y mi mujer se consiguió un amante y se fue con otro hombre, ¿no? Y esta semana viene a verme una paciente nueva que me cuenta que está casada y que está manteniendo un romance con otra persona, ¿no? Entonces, es absolutamente humano, esto lo decía Claudia ayer, que partes mías se sientan identificadas, a lo mejor inconscientemente, con esta situación. Y yo ya me pongo de parte del marido engañado, ¿no? Entonces ya empiezo a ver con recelo a mi paciente, ¿no? Deja de ser esta pobre paciente y pasa a ser esta... Completen ustedes la frase. Bien, por lo tanto, también sucede esto. ¿Cuántas veces les pasó esto, no? Viene una paciente, les cuenta el infierno que está viviendo con un marido que le hace cosas terribles y que la agrede, ¿no? Entonces, si uno se va enojando con este marido que uno no conoce, que uno no sabe ni quién es, tampoco sabe si es muy cierto lo que le están contando, ¿no? Entonces yo ya estoy odiando a alguien que no conozco ni que me hizo nada, ¿no? Entonces, acaba de suceder un milagro, ¿no? Es decir, me han transferido una cantidad de agresividad sin que yo me diera cuenta. Entonces estoy odiando a alguien que ni me hizo nada ni lo conozco siquiera, ¿no? Esto es muy importante, muy importante. Por no decir que estamos siempre acostumbrados a trabajar con la víctima, ¿verdad? Entonces todos sentimos compasión y un gran amor por la persona golpeada, ¿no? Y cuando viene... buscamos sanar su autoestima, ¿no? Desarrollar su capacidad de decir que no, todo bien. ¿Y qué pasa si nos viene a ver el marido que golpea? ¿No? ¿Qué pasa si nos viene a ver el marido que dice, yo cada tanto cuando no puedo más, llego a mi casa y le meto un castañazo a mi hijo que lo estrujo contra la pared, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿No tiene derecho a ser sanado este señor? ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿No? Porque claro, es fácil identificarse con la víctima. ¿Y qué pasa con el victimario? ¿No nos genera esto acaso una cantidad de emociones? Por lo tanto, sí, en la consulta, por supuesto que hay agresividad. Por supuesto. Y es muy importante que estemos muy atentos a esto. Muy importante. Este fenómeno de transferencia emocional, tanto sea consciente como inconsciente entre el terapeuta y el paciente, es fundamental. No es algo a ser eliminado. Si se eliminase este fenómeno transferencial, se eliminarían con él todas las posibilidades terapéuticas de la consulta. No podemos eliminarla, pero sí podemos tratar de concientizarlo. A mí me gusta decir que hay que estar mucho con un oído escuchando al paciente y con otra oreja escuchándome a mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento cuando la persona me dice lo que me está diciendo, ¿no? Porque si no estoy atento a esta realidad interior del paciente, voy a terminar manifestando determinadas agresividades, tanto sea inconscientemente, ¿no? Lo decía Claudia ayer, cuando decimos, oh, es miércoles a las 10 de la mañana, otra vez viene a verme esta persona, ¿no? Es decir, no tengo ganas de ver, ¿no? Es decir, bueno, y nosotros creemos que este desánimo, este rechazo, que solo nosotros nos enteramos de esto. Esto es un error. Esto es de público conocimiento para todos los que estamos en esa habitación. O sea, yo siento este rechazo y mi paciente también lo siente. También siente que pasa algo entre nosotros. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a este tema. Mucha atención. Muchas veces los pacientes se van de la consulta, no tanto por responsabilidad de ellos, sino porque nosotros no somos conscientes de lo que está pasando. Hay varios niveles de lectura. Ustedes lo saben, una cosa es lo que alguien dice, otra cosa es lo que alguien muestra con su cuerpo, ¿no? Y otra cosa es el tráfico emocional que se produce entre el terapeuta y el paciente.
Por supuesto, esto no es para rasgarnos las vestiduras ni para sentirnos culpables, es para simplemente reconocer la alquimia de dos seres humanos, la interacción de dos seres humanos, que en absoluto es cuestionable, sino todo lo contrario. Las fuerzas que nos pusieron en el mundo han organizado esa reunión, donde esa persona viene a verme a mí y a contarme algo. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de esa reunión, ¿no? De todo lo que significa esa reunión. Por más que el material con el que nos encontremos no nos guste en absoluto. Por supuesto que nos gustaría hablar más del amor y más del amor universal, del cosmos, de Dios, ¿no? Y no de las ganas que alguien tiene de asesinar a alguien mientras que está durmiendo. Pero las cosas son lo que son, no lo que nos gustaría ser. Bien, hay una serie de técnicas muy importantes. Las flores son herramientas maravillosas, pero tenemos que ser conscientes que nosotros no inventamos la terapia. Desde tiempos inmemoriales, las personas se juntan con otras personas a hablar de sus males, ¿no? Y funciona. Funcionaba antes de que existieran las flores, el uso terapéutico de las flores. El hecho de hablar con alguien, de tener una sincera conversación con alguien, de sentirte escuchado y aceptado. Me está aceptando. No importa si le gusta o no le gusta, me acepta. Acepta lo que le estoy diciendo. Esto tiene un potencial sanador impresionante. Muchas veces ponemos todas las fichas, como en un casino ponemos todas las fichas en un número de la ruleta, ponemos todas las fichas en encontrar la flor adecuada, ¿no? Pareciera ser que el único problema que tenemos es en saber qué fórmula le tengo que dar, ¿no? Y realmente ese no es el problema, ¿eh? Una vez un chamán me dijo, bueno, si tienes algún remedio, úsalo. Y si no tienes remedios, cura igual, ¿no? Me dijeron, el que es curador, cura con remedios o sin ellos, ¿no? Y es una idea interesante. Muchas veces sobreestimamos las flores y nos subestimamos a nosotros mismos, ¿no? Me encanta la idea de que la primer flor que recibe el paciente es el propio terapeuta, ¿no? Esa me encanta, esta idea es hermosa, ¿no? Porque es un momento en que alguien se detiene a escuchar el dolor de otra persona. Y esto tiene un potencial sanador enorme, enorme. Una vez, hablando con un señor de un pueblo, al cual venía un homeópata una vez cada 2 meses al pueblo, y por supuesto, cuando venía el homeópata, atendía a todo el pueblo, ¿no? Hacían colas para ver al homeópata, pero claro, no era fácil de conseguir los remedios homeopáticos, ¿no? Y entonces el médico hacía muchos esfuerzos por traer remedios, pero a veces no había para todos y demás, ¿no? Entonces un señor le dijo, no se haga problema, yo los remedios que usted da no los tomo, yo lo vengo a ver usted porque me gusta conversar con usted. O sea que, ¿no? O sea, es interesante esto, ¿no? A veces nos subestimamos mucho, subestimamos el poder que tiene la escucha, el poder que tiene la aceptación de lo que el otro me dice, ¿no? Entonces no tenemos que subestimarnos tanto. Hay muchas técnicas y la psicología y todas las ramas de la psicología son muy fértiles en técnicas para expresar la agresividad, para reconocerla, para sacárnosla de encima. Yo no los quiero aburrir mucho. Hay tres grandes grupos de técnicas, ¿no? Técnicas catárticas, cuando podemos hacer catarsis, sacar, ¿no? Sacar la agresividad. Por ejemplo, mediante algún tipo de actividad física, mediante, ¿no? Cuando ponemos la agresividad, la sacamos a través del cuerpo físico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, pongo una foto en un cojín, cojo un palo y le empiezo a dar palazos al cojín, ¿no? Bueno, ese es un grupo, una familia de técnicas catárticas donde podemos sacar la agresividad, sacarla del cuerpo. También hay técnicas simbólicas, ¿no? Donde podemos simbolizar nuestra agresividad de alguna manera, mediante dibujos, mediante expresiones artísticas, ¿no? Mediante, por ejemplo, la elaboración de un canto, de una obra artística. Es muy importante, simbolizamos el enojo que sentimos. Otra de las cosas que solemos subestimar es el poder del símbolo.
El símbolo es tremendamente poderoso. Los seres humanos podríamos decir que somos esencialmente seres simbólicos. Nuestra literalidad es solo superficial. Cuando alguien nos regala una flor, ¿no?, nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque es símbolo de amor, símbolo de que nos aprecian, ¿no? Y a nadie se le ocurre pensar que me están regalando el órgano sexual amputado de una planta, ¿verdad? Pues una flor es eso. Un ramo de flores es un ramo de órganos sexuales amputados de una planta. Pero sin embargo nadie lo decodifica así, ¿verdad? Lo decodificamos como una forma de amor, porque los seres humanos somos seres simbólicos. Y esto es muy importante, podemos utilizar nuestra naturaleza simbólica para sacar, desenterrar cosas de adentro nuestro. El poder del dibujo, el poder de la creación artística es fundamental para encontrarnos con todo ese material que está tan escondido y tan disimulado dentro de nosotros. También hay técnicas expresivas, es muy conocido por todos, por ejemplo, la famosa carta de la ira, ¿no? Cuando escribimos durante X cantidad de días, todos los días un ratito, ¿no?, hacemos una enumeración de todas las ofensas y todos los maltratos que hemos recibido de parte de una persona y demás, y después finalmente cuando terminamos la quemamos o la descartamos en el agua o hacemos... Bueno, este tipo de técnicas también son muy importantes. Para los estudiosos de la astrología tal vez lo podríamos relacionar con la posición por el elemento del planeta Marte. El que tenga Marte en un signo de aire, por ejemplo, seguramente se sentirá más atraído por técnicas de estilo expresivas, ¿no? Los que tengan a Marte en un signo de tierra, tal vez por técnicas catárticas que involucren el cuerpo. Bueno, pero no importa qué técnica utilicemos, lo importante es que tengamos el firme propósito de desenterrar este material tan negativo en nosotros mismos, ¿no? Y vamos a hablar de algunas flores. Yo no soy una persona teórica, soy muy práctico, y les cuento lo que yo he usado y me sirve, ¿no? Por supuesto, esto no es un compendio definitivo de nada, porque hay muchos sistemas y muchas flores que pueden ayudarnos, ¿no? La cuestión es pensar las flores como una caja de herramientas, ¿no? No como el fin en sí mismo, sino como las herramientas que necesitamos para enfrentarnos a determinadas situaciones. Entonces, de acuerdo al paciente y a la propia historia del paciente, hay algunas esencias que han demostrado mucha utilidad, pero no hay que quedarse con ideas preconcebidas y fijas, ¿no? Que a todo el mundo hay que darle determinada flor, porque eso no funciona así. Entonces, algunas ideas. Hay una orquídea amazónica, que se llama orquídea agresión, que es realmente una esencia muy poderosa y que trabaja nuestra agresividad a niveles muy inconscientes. Entonces, suele tener un efecto muy poderoso. Con respecto a las flores catárticas, ¿no? Esto que decía creo que Claudia ayer también, cuando decimos, no, cuidado con ciertas flores porque producen efectos. Claro, eso es lo que buscamos. Una flor que no produce efectos es agua mineral, ¿no? Es como decir, bueno, yo quiero tomar un remedio pero que no me haga ningún efecto. Entonces, ¿para qué lo tomas, no? Entonces, es muy importante. Sí, pueden haber catarsis, puede ser que una persona de pronto al tomar una flor experimente determinado tipo de estados, sí, pero son momentos de limpieza, momentos de concientización. A mí me gusta poner ejemplos. Si te pasaste toda la vida barriendo la basura de tu casa debajo de tu alfombra, ¿no? El día que levantes la alfombra te vas a sorprender, y no agradablemente, ¿no? Pero es el primer paso para poder limpiar esto. No quiere decir que haya más basura hoy que ayer, quiere decir que hoy la ves más que ayer. Y eso, en lugar de asustarnos, debería ser una buena noticia. Entonces, las flores sí, por supuesto que producen reacciones, y eso es lo que buscamos. También, en mi propia experiencia, cuando yo empecé a hacer terapia floral, le tenía mucho miedo a algunas flores. Había encontrado algunos textos que decían, cuidado con agrimony, ¿no? Porque si tomás agrimony en luna llena te podés transformar en el hombre lobo. No. Y yo me di cuenta que en el tiempo estos miedos a las flores no son otra cosa que miedos a uno mismo, ¿no? A encontrarse con materiales que son de uno. Entonces,
¿no? Una flor es un ser que está con nosotros en la naturaleza para ayudarnos, ¿no? Pero insisto, tenemos una versión muy naif muchas veces de nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo una vez estaba en una charla de astrología acerca del planeta Marte y una señora me dijo, pobrecita la gente que tiene problemas de agresividad, ¿no? Me dijo. O sea, ella se había desentendido, ¿no? Entonces nos miraba a todos desde ese Olimpo gigante y decía, ustedes, los que tienen problemas de agresividad, ¿no? Es muy importante que no nos pongamos en esos Olimpos, ¿no? Bajemos. Nada de lo humano me es ajeno, no importa lo que pensemos a veces. Entonces la orquídea agresión es una esencia muy poderosa que puede trabajar cuestiones de la agresividad muy antiguas, muy enraizadas y que tiene un efecto muy poderoso. No sería a lo mejor la primera esencia que piensen para alguien que tiene problemas agresivos, pero ténganlo en cuenta. Yo trabajo mucho con gemas, con esencias de gemas que se preparan igual que las esencias florales, de piedras preciosas. Hay algunas que vienen muy bien para este tema. Generalmente las gemas de color rojo actúan en el primer chakra. El primer chakra es el chakra del arraigo. Es el chakra que me une, me arraiga a la vida. Estamos vivos y esto nos deja tranquilos, ¿no? El primer chakra es muy importante porque una planta que tiene una raíz muy profunda y está muy agarrada a la tierra no tiene miedo. ¿Por qué? Porque está bien enraizada. El viento no la va a arrancar de ningún sitio. En cambio, si no estamos bien enraizados, estamos permanentemente en el miedo a la extinción. Cualquier cosa me va a matar, cualquier cosa me va a arrancar de la vida. Y por supuesto, si vivo en ese filo, si vivo entre la vida y la muerte, por supuesto es absolutamente humano que esté en guardia, ¿no? ¿Vieron las personas que están en guardia, que están todo el tiempo pensando que algo terrible está a punto de suceder, ¿no? Es decir, yo tengo un amigo que cada vez que entra a un sitio, lo primero que mira es dónde está la salida de emergencia, ¿no? Porque él cree que el apocalipsis es inminente, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, gemas que pueden ayudar a activar nuestro primer chakra y a relajarnos, a bajar nuestras defensas agresivas, por ejemplo el rubí, por ejemplo el granate, especialmente el topacio. Hay dos topacios, el dorado y el azul. El topacio dorado es un buffer, es un equilibrador, ¿no? del plexo solar, para que nuestros enojos no crezcan demasiado ni se desborden, ¿no? y para que tampoco nos falte la energía agresiva que sustenta la voluntad. Bien, por supuesto que no solamente en los problemas de agresividad vamos a encontrar problemas de personas que exceden, también vamos a encontrar personas que tienen muy poco contacto con su agresividad, que tienen poca fuerza iniciática, que no saben cómo empezar las cosas, que les falta motivación para lanzarse a la vida, ¿no? Entonces hay flores maravillosas para esto, por ejemplo Tansy, cuando nos falta iniciativa, cuando no sabemos cómo empezar las cosas. También aloe vera, la esencia de aloe vera es fundamental, es una planta, la aloe, que es maravillosa. Generalmente ustedes saben que crece en lugares donde hace mucho calor, ¿no? En desiertos, en lugares que llueve poco, pero sin embargo el aloe conserva el agua, tiene la capacidad de estar en lugares de mucho calor sin desecarse, sin perder el agua. Este equilibrio entre el fuego y el agua es casi una nota fundamental de esta esencia, ¿no? En las personas que hay estos grandes desequilibrios, fuego y agua, ¿no? Cuando te dicen, yo soy encantador, pero cuando me enojo soy Hitler, ¿no? Bueno, o sea, cuando se enoja se va, todo su natural encanto, su natural amorosidad desaparece, ¿no? Entonces, bueno, para ayudar a no olvidarnos que seguimos siendo seres humanos sensibles, ¿no? Con esto. Bien, sí. Yo tengo entendido que de la aloe vera hay macho y hembra. Sí, así es. Generalmente se usa el macho. Pero también, la hembra también sirve, pero no como esencia floral. Los usos tópicos de la aloe vera, por ejemplo, cuando alguien se quema mucho por el sol, ¿no? Se saca una penca
el gel que recubre la penca, te la pones en la piel, tiene un efecto muy calmante del calor, de la cosa caliente, de lo que quema. Entonces es muy... Exactamente, para picaduras de animales también, de insectos y toda clase, ¿no? Bien, Blackberry, también, que nos ayuda a motivarnos, a levantarnos de la cama, ¿no? A dejar de posponer, ¿no? Cuando decimos, bueno, ya lo haré, ¿no? Para el invierno, ¿no? El invierno que es como decir nunca, ¿no? Pues el invierno, ¿qué fecha del invierno, no? Y a lo mejor ya estamos en invierno, pero bueno. Bien, por supuesto, Holly, que cómo no hablar de Holly, ¿no? Y acá quiero hacer una puntualización. El doctor Bach nos dice que Holly es un remedio para la falta de amor, ¿no? Entonces, muy interesante es esto. Muchas veces intentamos meter amor en nuestra vida y en la vida de las personas, ¿no? Entonces el amor, y vamos dándole la tabarra a todo el mundo con la palabra amor, 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 amor. Y realmente no es que tengamos que empujar más fuertemente el carro, a veces es tan fácil como quitar el palo que obstruye la rueda. Entonces, no es que nos falta amor, es que nos sobra agresividad, es que nos sobra enojo. Entonces, si quitamos el enojo de nuestra vida, naturalmente el amor va a florecer adentro nuestro. El Buda, Siddhartha Gautama, el Buda decía a sus discípulos, le decía, si ustedes se quieren iluminar, vayan despidiéndose de su enojo, porque el enojo es una emoción separativa. Ustedes cuando se enojan con alguien se quieren separar de ese alguien. Por ejemplo, una típica, van a cambiar la televisión de canal y el control remoto no funciona, ¿no? Y le dan al botoncito y están ahí un par de minutos, ¿no? Después de un par de minutos agarrás el control remoto y decís, ¿no? Vete de aquí, me quiero separar del control remoto, lo revoleo, lo tiro. Esto que hacemos con el control remoto lo hacemos con todo lo que nos enoja. Por lo tanto, si vivimos enojados, vivimos presos de emociones separativas. No queremos nada con nadie, porque estamos muy enojados. Entonces, muchas veces no es que nos falta amor, es que nos sobra violencia. Bien. Willow, ni hablar, ¿cómo no hablar de esta flor, ¿no? De una flor que nos ayuda tanto a librarnos de resentimientos y de oscuridades añejas, de fantasías de venganza, ¿no? De dolores que hemos llevado en el corazón durante muchísimo tiempo. Todo esto es muy importante. Son flores fundamentales a las cuales no tenemos que temer. Cuando se nombran ciertas flores, algunas personas dicen, no, esa es muy fuerte. ¿Nunca escucharon a alguien que dice que esa flor es muy fuerte? ¿No? Bueno, insisto, el miedo a las flores no es otra cosa que el miedo a partes de nosotros mismos. Bien, la chamomila. Con respecto a Aesop, quería contarles una anécdota. Tenía una paciente que me vino a ver, ella era una mujer de 21 años, y estaba casada, se había quedado embarazada de un novio que tenía y se había casado con este muchacho. Y ella tenían bajos ingresos económicos, vivían en el fondo de la casa de los padres, ¿no? Y él era un hombre muy, muy violento, muy agresivo. Ella trabajaba en una panadería muchísimas horas, él casi no trabajaba, atendía a su bebé, esta mujer cuando volvía a casa. Y él la rechazaba cada noche, la hacía dormir en el sillón porque le decía que olía a pan y que no le gustaba dormir con alguien que oliese a pan, ¿no? Pero ella era una chica muy modosita, muy suavecita, muy tranquila, se la veía muy, muy suave, ¿no? Que era muy llamativo, ¿no? Y también una mujer joven, 21 años, extrañamente, usaba unas faldas bastante largas por debajo de la rodilla, ¿no? Era un look un poco discordante de la edad que tenía, ¿no? Pero así se vestía y siempre venía vestida... ¿En serio? Vale. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Bueno, el tema es que un día, en un momento dado, ella me confesó que se hacía daño.
Entonces, cuando no aguantaba más la presión, cuando no aguantaba más la agresividad que sentía, se encerraba en el baño, agarraba una hojita de afeitar y se hacía cortes en la entrepierna. Se hacía cortes y hasta que no veía sangre salir de su pierna, no se calmaba. Esto, que a ustedes les puede parecer una cosa muy extraña, esto sucede, esto pasa. Hablamos por ahí, cuando hablabas de la culpa, ¿no? Es decir, la agresividad mezclada con la culpa, cuando nos ponemos nosotros la diana en el pecho, ¿no? Cuando sentimos que la única forma de desahogarnos es hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es muy importante que mantengamos la mente abierta, ¿no? Los enojos no son cosas pequeñas e intrascendentes. No es que me enojé y ya se me va a pasar. A veces los enojos son muy grandes y los ocultamos muy bien. Lamentablemente, porque este ocultamiento nunca lo soluciona, sino que lo empeora. Entonces, tengamos una actitud más abierta. Las cosas pueden ser más graves que en nuestra propia historia. No midamos la vida de los demás con la regla que hemos conseguido para nosotros, porque tal vez nos encontremos con personas que tienen manifestaciones agresivas realmente muy terribles. Bien. Scarlet Monkey Flowers, esta es una flor ideal. Yo trabajo con muchos varones maltratadores. Los varones que vienen y te dicen, sí, yo una vez por semana le doy una paliza a mi mujer o le pego sistemáticamente a mis hijos. No les quiero pegar, pero cada tanto se me va y termino dándoles palizas de muerte, ¿no? Entonces, estas explosiones, esta sombra agresiva que se manifiesta y toma la personalidad, esto también sucede. Insisto, no nos identifiquemos solo con la víctima, porque si no, es como si Jesús solamente se hubiese venido al mundo a hablar con los espirituales, ¿no? Acuérdense que Él venía a hablar con todo el mundo, ¿no? Lo importante es que tener ganas de cambiar. Bien, y nos quedaban 2, ahora debe quedar 1. Oregon Grape, ¿no? La sospecha, ¿no? Cuando alguien entra en una habitación, se hace un silencio y dice, estaban hablando mal de mí, ¿verdad? Por eso se quedaron todos callados, ¿no? Porque a lo mejor le estamos preparando una fiesta de cumpleaños sorpresa, pero esa posibilidad no se le pasa por la cabeza. La única posibilidad es que estaban hablando mal de mí, están conspirando contra mí, por eso cuando yo llego se callan todos la boca, ¿no? Vale. Tiger Lily, la competencia exagerada, ¿no? A ver quién es más, quién es mejor, ¿no? A veces estas competencias, cuando los padres las elaboran con los hijos, es muy triste. Como decíamos en el colegio, métete con uno de tu tamaño, no compitas con un niño, ¿no? Bien, Mountain Deville, Oregon, Hyardakea, que son flores de Australia, que son importantísimas para liberarnos y hacer un trabajo profundo de limpieza de estas agresividades. Yo las he usado muchísimo y funcionan muy bien para los trastornos, por ejemplo, hepáticos, ¿no? Nuestro hígado se ve muy perjudicado por la agresividad reprimida, tan perjudicado que nos puede costar hasta la vida. Entonces son flores muy importantes para limpiarnos, para lograr un proceso de perdón de nosotros mismos y de los demás. Ya seguramente me debo haber pasado el tiempo, ¿verdad? Los dejo con una frase de Buda que siempre me gusta terminar mis charlas con esto. La degradación y la muerte son inherentes a todos los seres, pero cada cual tiene el derecho de librarse de ellas. No dejéis de luchar. Muchísimas gracias.